Un saludo a todos mis queridos estudiantes de la materia de botánica. Les habla su facilitador, el ingeniero Rodrigo Rojas Andrade. Hoy estudiaremos una parte de la organología vegetal. Como tema tenemos la morfología de la raíz. Como sabemos, una planta superior presenta una estructura básica que consta de una raíz, un tallo y una hoja, y las hojas. Y bueno, las plantas ya un poco más especializadas, como las espermatófitas, presentan también una flor. Bien, vamos a comenzar hablando de su definición. La raíz, como habíamos indicado anteriormente, es un órgano vegetativo, parte de la planta fundamental. En la mayoría de los casos, esta parte de la planta es subterránea, es decir, que crece dentro de la tierra. Ya como vemos en la mayoría, por ejemplo, de los cultivos que nosotros producimos. Pero también existen plantas que están en el aire, pueden estar sujetas en un cable, y obviamente estas desarrollan raíces aéreas, y otras también presentan una vida sobre el agua, y las raíces las desarrollan dentro del agua, la cual estas raíces son también denominadas acuáticas. Estos órganos, que son las raíces, están adaptados para la absorción y principalmente la conducción de la agua con sales minerales para enviar los nutrientes hacia todo el cuerpo de la planta. Bien, ahora vamos a ver cuál es el origen de la raíz. La raíz se genera a partir del embrión de una semilla. ¿Esto qué quiere decir? Una semilla, cuando germina, teniendo obviamente los medios adecuados, como por ejemplo la humedad, empieza a desarrollar primero la parte subterránea, es decir, la raíz, que en una primera instancia es denominada radícula. Entonces decimos que el origen de la raíz está en la germinación del embrión, ya de la semilla, teniendo, como decía anteriormente, los medios adecuados. Este origen nos deriva básicamente tomando en cuenta dos grandes grupos de plantas, como son las dicotiledóneas y las monocotiledóneas. Pues las dicotiledóneas en su semilla presentan dos cotiledones, como su nombre lo indica, y en medio de ellos, en medio de estos cotiledones está inserto el embrión, el cual germina, ¿ya?, dando origen a un sistema de raíces alorrizo. Este sistema alorrizo quiere decir que tenemos una raíz muy bien diferenciada principal de las raíces secundarias, ¿no? Entonces ese es un sistema alorrizo. Por otro lado, el otro grupo de las monocotiledóneas, como su nombre también lo indica, presentan un solo cotiledón, el cual tienen el embrión que germina, va a dar origen a un sistema de raíces homorrizo. Ya este sistema de raíces presentan raíces con un mismo desarrollo, un mismo tamaño y un mismo vigor, por el cual nosotros no distinguimos una raíz principal. Todas las raíces se ven iguales. También este sistema de raíces se los denomina raíces adventicias. Muy bien, continuando, vamos a ver un poquito cuáles son las funciones que presenta la raíz en una planta. Ya, como decíamos anteriormente, es muy importante determinar que estas estructuras básicas de una planta, y en este caso la raíz, va a dar funcionalidad para el desarrollo de una planta. Obviamente esto a partir de las funciones que cumple. Ya una de las principales funciones, y que bueno, podemos entenderla muy bien, es el anclaje o la fijación de la planta al suelo. ¿Ya? Esto quiere decir que todas las plantas van a tener en su raíz el soporte, ya, para poder desarrollar sin ningún problema. Entonces, este anclaje o fijación de las plantas es el que le da el soporte y sobre el cual van a sujetarse las plantas para poder posteriormente desarrollar, inclusive no permitir que éstas caigan. ¿Ya? Después tenemos otra función, que es el de almacenar sustancias o almacena sustancias nutritivas. Muchas de las raíces
Ya, por ejemplo, estamos dando el caso de la remolacha, el rábano, ya que dentro de su desarrollo permite que muchos nutrientes sean almacenados en la raíz, el cual estos, bueno, en alguna instancia de la vida de la planta, como por ejemplo puede ser la floración y fructificación, van a poder utilizar estos nutrientes para terminar su ciclo vital. Bien, otra de las funciones que presenta la raíz es la absorción de agua y minerales. ¿No? Una planta básicamente no puede absorber sustancias sólidas. Estas deben estar disueltas en el agua. Por lo tanto, al disolverse en el agua, pues ya son muy fácilmente viables para la absorción a partir de las raíces. Más adelante vamos a ver en qué parte básicamente de la raíz se realiza la mayor parte de la absorción de agua con nutrientes. También genera lo que es el transporte de sustancias, como decíamos, no solamente es absorber, sino a partir de esa absorción de agua con nutrientes, esta va a llevar estas sustancias hacia el tallo para que éste pueda transportarlo a partir de un sistema de tejidos que son de conducción, puedan llevar todas estas sustancias hacia las hojas donde se realiza la fotosíntesis. Y también tiene otra función que es la propagación vegetativa de las plantas. Esto quiere decir que muchas veces se toma a las raíces para poderlas generar en una propagación vegetativa, poderlas multiplicar vegetativamente, obtener diríamos así, nuevas plantas ya con las mismas características de la especie, pero estas no van a venir obviamente de una semilla, sino directamente de una parte o de toda una raíz que da origen a una nueva planta. Esto es también una función que se la puede aplicar en cuanto a las raíces de las plantas. Bien, pasaremos a otro punto. Vamos a ver algunas características vegetativas que presentan las raíces. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos inicialmente, ahí está, las plantas presentan un geotropismo positivo. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de la germinación, a partir de ese momento de germinación, la raíz va a tener un crecimiento en dirección al centro de la tierra. Siempre va a tener este crecimiento en esta dirección, por lo tanto vamos a denominarlo como un geotropismo positivo a esta característica vegetativa que tiene la raíz. Otra característica vegetativa que tiene la raíz es denominada hidrotropismo positivo. Eso quiere decir que la raíz va a dirigirse casi siempre también hacia un lugar en el suelo que tenga humedad. La humedad en el suelo es fundamental para que las plantas puedan absorber nutrientes, por lo tanto, donde circula o donde pasa humedad, las raíces van a tener siempre el crecimiento hacia esa dirección. Nosotros, obviamente, regamos los cultivos ya y, bueno, damos un riego uniforme para que toda la raíz pueda cubrirse con humedad y así ésta no tenga ningún problema en tener que desarrollar raíces en una dirección hacia la humedad. Pero es importante conocer que las raíces siempre van a tener un crecimiento hacia la humedad, por lo tanto es denominado hidrotropismo positivo. Otra característica, otras dos características principales es que las raíces no presentan clorofila, por lo tanto no van a generar fotosíntesis, no contienen la clorofila y tampoco presentan estomas en su tejido epidérmico. Por lo tanto, tampoco existe un intercambio gaseoso en las raíces. Y por último, podemos mencionar que otra característica vegetativa, y es muy importante sobre todo en algunas plantas como las leguminosas, ya, es la simbiosis que las raíces generan con los microorganismos. ¿Ya? Una simbiosis es que dos individuos compartan o vivan en un mismo espacio, inclusive en este caso uno consumiéndose al otro. ¿Ya? Por ejemplo, las bacterias denominadas nitrificantes
consumen parte de la raíz, pero a la vez cuando estas mueran, que su tiempo de vida es muy corto, estos van dejando bastante nitrógeno en el suelo, y el nitrógeno es un elemento fundamental para el desarrollo de las plantas. Por lo tanto, esta simbiosis ya nos permite formar, como vemos en la imagen, estos nódulos, ¿no? Nitrificantes, ya que está lleno de bacterias nitrificantes y que a la larga nos permiten generar mayor cantidad de nitrógeno en el suelo. Muy bien, pasamos entonces a otra característica. Vamos a hablar ahora de las partes de la raíz. La raíz es un componente de la planta, ya que en su estructura presenta algunas partes. Por ejemplo, vamos a empezar hablando de lo que es el cuello o nudo vital. El cuello o nudo vital es la parte que une la raíz con la parte aérea de la planta. Normalmente se encuentra al ras del suelo. Este cuello, o también denominado nudo vital, ya se lo denomina así porque, bueno, si se hiciera un corte de la planta por debajo de este cuello o nudo vital, pues la planta muere, ¿no? La planta ya no va a volver a brotar. Pero si todavía queda algo por encima del cuello de una planta que se corta, pues esta puede volver a brotar, ya con los nutrientes que anteriormente mencionábamos que almacenan. Esta puede llegar a brotar y no muere, y puede llegar a generar un nuevo crecimiento. Posteriormente tenemos una zona de ramificación. Ya la zona de ramificación es aquella que genera las raíces laterales o raíces secundarias. Como podemos observar en el gráfico, tenemos una raíz que es principal, y a partir de esa existe toda una zona de ramificación, ya que genera las raíces secundarias o raíces laterales. Bien, posteriormente encontramos lo que es la zona pilífera. Hablábamos que una de las principales funciones de la raíz es el de absorber agua con nutrientes. Pues en esta zona, que es denominada pilífera, se encuentran una extensión de células epidérmicas denominados pelos absorbentes, los cuales tienen la principal función y capacidad de permitir el paso del agua o de la humedad con nutrientes hacia el interior de la raíz. Entonces, tanto en la raíz principal como en raíces secundarias, casi en la parte terminal encontramos que está lleno de estos pelos absorbentes, los cuales van a permitir obviamente la absorción directa de agua hacia el interior de la raíz. Luego tenemos por debajo una zona denominada zona de crecimiento. Esta zona de crecimiento se encuentra por encima de lo que es la cofia, ¿no? O el ápice radicular. Y en esta zona de crecimiento, esta zona de crecimiento es muy importante porque todas las células que se generan en el ápice o la cofia, ¿no? Que está formada por células meristemáticas, células de formación, y en esta zona van quedando rezagadas estas células, y de seguro van a empezar a crecer, a desarrollar, y van a terminar su crecimiento para después quedarse en los tejidos que tiene la raíz ya definitivamente. Esta zona de crecimiento entonces es donde las células van a terminar su desarrollo, su crecimiento, como se indica, para poder llegar a formar parte de los tejidos definitivos en la raíz. Y por último tenemos lo que es el cono vegetativo o el ápice vegetativo, ya que, como hace un momento decíamos, está generado por células meristemáticas. Estas células meristemáticas son aquellas capaces de multiplicarse permanentemente y dar paso al crecimiento de la raíz, ya en profundidad, y también de las laterales, que en sus ápices también presenta este tipo de raíces. De este tipo de situaciones, pues vamos a tener que el crecimiento de la raíz se va a dar gracias a estas células meristemáticas que nos permite generar el crecimiento.